Lo que también nos tiene a todos en un día especial es el regreso a clases, el inicio del ciclo escolar 2025-2026 para cerca de 24 millones de alumnos y alumnas de educación básica de todo el país. Inició la nueva era en el Poder Judicial. Y dentro de esa nueva era, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no lo hicieres así, que la nación os lo demande. Mi nombre es Araceli del Rocío Hernández Castillo. Soy jueza y quiero decirles, niñas y niños, que sus padres hicieron el favor de entregarme las cartitas que de forma tan linda hicieron, en las que me dijeron lo que les gustaría para su escuela. Sus padres nos plantearon las condiciones en que se encontraba la escuela primaria en que estudian. Los salones no contaban con sillas, mesas, pizarrones en buen estado, así como que tienen las paredes dañadas, su techo es de lámina y sin barda alrededor. No cuentan con sanitarios, entre otras cosas. Es por ello que ordené se revisaran las condiciones de su escuela, para que éstas sean adecuadas para que reciban su educación primaria y no representen un peligro para ustedes. Además, para que cuenten con lo necesario para acceder a su derecho a la educación, incluyendo el uso del Internet. Esta es una escuela que se llama Ponciano Arriaga, que está en el estado de San Luis Potosí, cerca del municipio de Santa María del Río, donde se hacen los rebozos. El niño va al colegio y a los amiguitos, y cómo empieza esa ilusión a irse menoscabando por la falta de dignidad de los espacios físicos, de la infraestructura. También la infancia tiene un deseo de ser reconocida y de ser visibilizada y tomada en cuenta. Y creo que fue el punto central que llevó a la decisión de decir, investigamos qué permisos debemos de tener para nosotros poder salir a hacer efectivo ese derecho que ellos quieren tener. ¿Cuál era ese derecho? Dime a mí, que soy el directamente interesado, que soy el niño con el problema en la escuela real, dime a mí qué se está haciendo. Y el momento más impactante para mí fue cuando la juez, habíamos puesto ahí unas bocinas, toma el micrófono y les dice a los niños, yo soy la juez y vengo a platicar con ustedes y a explicarles la resolución que dicté. Y entonces la juez empieza a leerla frente a los niños y es un momento, todos los que estábamos ahí, se nos pone la piel china, o sea, nos quedamos... Instrucciones para llevar un litigio con la niñez en México, ¿no? Con la dignidad. Y con la dignidad ante todo. Guardianes de la dignidad. Muchas gracias. De los recuerdos más hermosos que yo tengo es que siempre estuve en diversas escuelas debido al trabajo de mi mamá o de mis papás, teníamos que mudarnos. Yo iba en esta primaria enorme que eran 60 alumnos por salón. Había 6 salones de primero, 6 de segundo, 6 de tercero, hasta sexto de primaria. Yo estudié en la escuela 12 de octubre, que se encuentra en la colonia Centenario, en San Luis Potosí. Es una colonia que, si la buscan en internet, se podrán dar cuenta que es conflictiva. Mi recuerdo más feliz, yo creo que son las personas, tanto amigos que hice ahí, que pues siguen acompañándome en mi vida. Nos inculcaban un trato digno, ¿no? Tratarnos entre los alumnos de una manera digna. Los espacios eran limpios, eran bonitos, ¿no? Y siento que eso hacía que uno se fuera a la escuela y pues realmente, como había tanto caos en la familia, pues llegar a la escuela era un espacio de tranquilidad, paz, ¿no? Yo me recuerdo que el primer día de escuela yo iba con mi maletín, me habían comprado un pequeño maletín y mi mamá me mandaba a hacer un trajecito sastre color amarillo, lo recuerdo muy bien. Y yo iba como abogada, o sea, yo desde la primaria ya tenía la visión de que yo quería ser abogada. No, yo no quería ser abogado. Yo me involucré en aquel entonces mucho con los scouts. A mí siempre me estaban poniendo en dar las efemérides, dar el poema a la madre, al cartero.
Era esa. Y por otro lado, también los maestros y maestras. Yo creo que, por ejemplo, la Miss Alicia, de primero de primaria, que me enseñó en lengua de señas a cantar el himno de la alegría. Eso nunca se me va a olvidar, ¿no? Mi experiencia en la escuela fue de lo más bonita, por el trato humano que nos dieron, por la solidaridad. A mí, a mis hermanos que estábamos juntos, ¿no? Aparte. Además. Sí, es que nosotros éramos muy aplicados, porque mi mamá era muy dedicado, ¿no? Entonces el día que entregaban los diplomas, todos los de mi familia y ganaban muchos diplomas, y eso era como bonito, ¿no? Y que yo ya tenía un sueño, ¿no? Que a lo mejor como los guardianes de la dignidad y de los derechos humanos, tienes un sueño, un pequeño sueño. Salir a los campamentos, a la naturaleza, a las convivencias, todo eso que hacíamos, que yo no tenía el contacto, pues porque vivía en la Ciudad de México y la Ciudad de México te aísla pues para mí eso fue maravilloso, ¿no? Y también la educación de los Boy Scouts, ¿no? El tema colectivo, la tropa, cómo se construyó la idea de los Boy Scouts, creo que también me dejó parte de lo que hacemos en Perteneces, creo que tiene también esas raíces, ¿no? Y mis maestros me decían, ella va a ser abogada. Me acuerdo mucho y por eso creo que las organizaciones de la sociedad sí son bien importantes. Y esto de guardianes que logró Arturo con el proceso pedagógico me parece extraordinario. Porque yo me acuerdo que me imagino que una organización civil, pero alguien nos fue a hablar de los derechos de los niños. Entonces, mi mamá me recuerda, yo me acuerdo, pero ella pues me ha refrescado. Me dice, es que tú después de que tuviste una plática, porque la maestra también me decía, a todo mundo le decías, no te dejes porque los niños tienen derechos. Tenemos derechos. ¿Qué tenemos todas y todos? ¿Qué tenemos todas y todos? Yo creo que vine unas 50 veces. Y pues yo en mi historia personal sí veo un antes y después, un Arturo antes y después de conocer a la Ponciano, conocer a las guardianas y guardianes, porque tiene que ver con mi praxis como profesor, como defensor de derechos humanos, como abogado y como persona. La Ponciano Arriaga, pues, como me gusta mencionarlo, creo en la frase de Paulo Freire que dice, nadie educa a nadie, sino nos educamos en comunidad y mediados por el mundo. Yo no vine a educar ni a enseñar algo en concreto aquí, vine a platicar, a dialogar, a proponer. El gran reto de este trabajo de guardianes y de otros que hemos hecho en Perteneces es exactamente, has tocado el punto, ¿verdad? ¿Cómo logras el acercamiento con las comunidades que tienen estas necesidades? En el caso concreto vamos a hablar de las escuelas primarias que están abandonadas, que están en pésimas condiciones, que atentan contra la dignidad de los niños y las niñas, que no tienen las instalaciones, etcétera. No había muchas cosas. La escuela no estaba pintada. Cuando llovía mucho o usaban mucho los baños y pues se desbordaba, ¿no? Se desbordaba el agua, se tiraba el agua y volvía mal. Lo primero que te llega, baños que no sirven. ¿Qué condiciones de salubridad tienen esos niños? Pues no, los baños no estaban seguros, no estaban limpios. Imagínate cuántas horas permanece un niño en su escuela, 8 horas. ¿Y va a estar aguantando para ir a su casa? Había muchos olores malos, desagradables. Y en la parte trasera de los salones había un hoyo en cual los niños, tanto con niños y padres de familia, corrían riesgo de caer. Brincas los baños y empiezas a ver, y no hay barda. O sea que se les va un niño, o les entra alguien más y se lleva un niño. En las cartas que escribieron, la necesidad que se detectaba era, necesitamos bardas porque se meten los perros a robarnos nuestro lunch. Vinían los perros y se los comían, si los descuidábamos. Entonces empiezas a ver el riesgo y el riesgo va aumentando. ¿Sí? Y ya después viene, bueno, si tu escuela le falta a lo mejor mejores condiciones en cuanto al área de los salones, la pintura, los libros, y no porque no sea importante. Si hablamos de escuela, lo primero que tú te imaginas es libros, tablets, pizarrón. Pero un niño no te va a estudiar
Un niño no se va a centrar en el pizarrón, no se va a centrar en si la pared estuvo pintada o no, si primero su seguridad no está bien protegida, no está bien estructurada su escuela para darle esa estructura de seguridad mínima. Vinieron unas personas y nos invitaron que si gustábamos en así que cambiara nuestra escuela, y nosotros dijimos que sí. Y entonces nos reunimos 4 mamás y metimos una demanda para que nos apoyaran a mejorar la escuela. Porque esto es bien importante. Luego las personas piensan que llegamos con un amparo hecho y a ver, fírmenlos y luego no. Arturo y el equipo hicieron un trabajo pedagógico, ¿verdad? Un trabajo didáctico que toma mucho tiempo. Hay que sentarse, hay que explicar, hay que traducir el lenguaje jurídico a un lenguaje que la comunidad entienda. Y luego hay que romper otra barrera que para mí es importantísima. Las comunidades en México no quieren demandar. Hay un miedo, hay una estructura a decir, yo no voy a demandar al gobierno, déjame ponerlo así. Miedo. Miedo. Sí, porque dijimos que pues, a lo mejor no era real, no era cierto, porque nos empezaron a pedir así copias de acta de nacimiento, CUR, comprobante de domicilio y la INE de nosotros. Y pues la verdad yo sí sentía miedo, porque pues yo dije, ¿qué personas vienen a proponer esto? ¿Quién nos garantiza que sí nos van a escuchar? Vamos a ser escuchadas. Pensábamos que no llegaría a esto porque estábamos muy alejados de la ciudad. El reto que hemos enfrentado en Perteneces es cómo nos acercamos, porque también hay una barrera, ¿verdad?, ideológica entre estas comunidades en México y la abogacía, las organizaciones. Hay una barrera, hay un muro. La forma en la que nos expresamos, la manera en la que actuamos, es una manera, Arturo, lo hemos platicado, pues que está muy alejada de estas comunidades. Nos ven, nos analizan y les parecemos ajenos. Y no, gracias a Dios que sí lo logramos. Sí, a pesar de que hubo mucho... Bueno, al menos a mí fue la única mamá perjudicada porque por hacer un bien me tomaron a mal. ¿Tuviste represalias por emprender esto? ¿De qué tipo? Con el director, con los maestros, porque dijeron que estaba haciendo las cosas mal. De hecho, me querían demandar para que me quitaran los niños al día. ¿Por demandar al Estado que la escuela fuera digna? Sí, porque dijeron que no estaba bien lo que estábamos haciendo. Presentábamos las demandas de amparo y llegaba la autoridad de la comunidad, la SEP, ¿verdad? A ver, ¿quiénes fueron los que firmaron el amparo? Levanten la mano. Ah, ¿sí? Ustedes ya se quedaron sin programas. Señora, sí, señora, usted no va a poder inscribir a sus hijos en el próximo ciclo. Aquí vamos a anotar su nombre, para que les quede claro, ¿verdad? A menos que nos firmen un escrito para desistirse de la demanda de amparo. Y bueno, esos escritos han llegado a los juzgados, los hemos visto, ¿verdad? Y nos ha dicho la comunidad, nos vinieron a presionar, tocaron nuestras puertas, vinieron a buscarnos. Eso también pasa. Entonces, si tú no construyes un vínculo, un lazo con Arturo, que está ahí, que le pueden hablar, oye, Arturo, está pasando esto, oye, nos vinieron a ver. Imagínate cómo te sientes tú en una comunidad en donde llega la autoridad a tocarte la puerta y decir, oiga, usted ya se quedó fuera, ¿eh? Imagínate, en el contexto de la marginación en la que estás, ¿verdad? Querían como atacar, pero al mismo tiempo yo no me dejé, porque yo hablé con Arturo y le dije lo que estaba pasando, porque querían que me retirara, que ya no siguiera la demanda, que ya parara esto, que porque si yo le seguía, entonces me iban a quitar los niños. Y yo les dije que pues no, que no iba a firmar nada hasta no hablar yo con mi abogado. Y ya yo hablé con él y me dijo que no, que yo estaba respaldada por ellos y que no, si yo quería, no firmara. Y si yo quería, pues firmara, pero yo no firmé. Yo sí ¿No te dejaste? No me dejé y no firmé. Ellos piden una suspensión con efectos restitutorios a partir de que nosotros, desde el primer momento que tenemos el contacto con la demanda, ¿sí?, se tomen medidas para que las autoridades realicen todas esas acciones que lleven pues a evitar este tipo de riesgos. Entonces, la suspensión con efectos restitutorios querría decir que la autoridad
encargada, o que el cúmulo de autoridades, porque no fue una, sí, fueron varias, que tienen intervención, tomen las acciones inmediatas para ir a taparte tu aljibe, a cerrar tu aljibe o a limpiar esa parte de la fosa séptica que estaba ahí dando malos olores, que tus baños los reestructuren, que tus baños les pongan agua porque no tenías agua, que entonces es toda esa infraestructura que, bueno, en términos de los pequeños podríamos decir que te pongan bonitos tus baños para que a ti te dé gusto ir al baño, para que tú no tengas que esperar hasta ir a tu casa, porque es lo que manifiesta, ¿no? O sea, en mi casa están limpios y porque en la escuela están sucios. ¿Qué pasa entonces? Bueno, entonces dictamos la resolución donde se da esa suspensión con efectos restitutorios, con efectos anticipados, ¿sí? Y decimos, autoridad, tienes la obligación de inmediato, 24, 48 horas, empezar las acciones para que tú realices, el bardeo perimetral, el que tú empieces a cerrar la fosa séptica, el que tú tengas realices acciones para que esos baños queden habilitados y en las mejores condiciones, y así empezamos. Ok. Poco a poco. Y ya de ahí nos fuimos, fíjate, o sea, sí, qué bonito, porque después de ahí ya brincas al otro tema que es esencial y que debería ser el punto central en una escuela. Bueno, vamos a ver la conectividad de internet, vamos a ver pizarrones, vamos a ver estado de salones. Entonces yo fui a platicar con ella, con Arturo, y le planteamos la idea de que sería interesante que ella fuera a la escuela. Y de ahí surgió la idea de hacer una petición formal. Entonces le pedí a Arturo, a Raquel, que hiciéramos un documento con los derechos humanos de los niños, la petición de que fuera a la escuela. Entonces le materializamos esta idea y la convertimos en un tema que se puede judicializar, ¿verdad? Judicializar, o sea, una idea de decir cómo logramos esto. Entonces la juez dictó un acuerdo maravilloso, en donde ella hace una interpretación mucho más amplia de qué implica el derecho de los niños y las niñas a ser escuchados en un juzgado, a participar en un juicio. ¿Qué implica? Porque como se había entendido la convención, era que había que hacer un acuerdo con dibujos, con un lenguaje para niños y niñas. Así se había entendido. Como lo habíamos medio visto. Oye, pues aquí díctame el acuerdo, y entonces se hacía esto, ¿no? Y en este caso ya se había hecho eso. Aquí la juez dijo, digamos que interpretó el alcance de este derecho, del acceso a la justicia en términos de entender qué es lo que está pasando, en un paso mucho más profundo, que es, voy a ir a la escuela. Fue salir de la estructura. Ciertamente nos pusimos a investigar si había algún fundamento, si había una prohibición más que nada que impidiera el salir, a lo mejor no la permisión, pero la prohibición, ¿no? Dijimos, bueno, tampoco nos vamos a meter en conflictos, hay que hacerlo respetando todas las reglas y también salvaguardar esa imparcialidad, ¿no? El hecho de salir como órgano no quiere decir beneficio a una de las partes. Quiere decir, llevo a la institución a que dé del conocimiento o haga del conocimiento una resolución que obtuvieron y que es importante que ellos lo escuchen de viva voz del juez. ¿Por qué? Porque es un grupo especial, es una infancia y va a tener ese impacto en futuros ciudadanos, ¿sí? Es más, o sea, en palabras simples, esos niños van a sentirse vistos por la justicia. Me voy a salir del juzgado y voy a ir a la escuela, pero voy a ir a la escuela con basamento en una resolución judicial. No porque a mí se me ocurrió y me voy en mi coche, no. Fuimos ese día, Arturo y yo, el equipo, a dar cumplimiento a un mandato judicial. Inclusive llegamos y la escuela estaba cerrada con candados y el director estaba así, estaba la escuela cerrada físicamente con candados, la puerta, si te acuerdas, Arturo. Entonces llegamos y al director, oiga, venimos a cumplimentar una orden judicial, ¿no? Ya el director sacó las llaves y abrió, ¿verdad? Pero todo esto es el antecedente a lo que te voy a decir que fue lo más impresionante. Se juntaron 300 niños en el patio, más o menos, niños y niñas, ¿no? Los sacaron todos al patio, donde están las canchas, ¿no? Nosotros habíamos mandado imprimir la resolución que había hecho la juez de niños y niñas, entonces la repartimos a todos los niños
de la primaria. Todos tenían con los dibujos, ¿verdad? Lo que había hecho la juez, todos los tenían ahí, todos estaban sentados, ¿no? Y el momento más impactante para mí fue cuando la juez, habíamos puesto ahí unas bocinas, toma el micrófono, ¿va? Y les dice a los niños, ¿va? Yo soy la juez, ¿verdad? Y vengo a platicar con ustedes y a explicarles la resolución que dicté. Y entonces la juez empieza a leerla frente a los niños y es un momento, todos los que estábamos ahí, se nos pone la piel china, o sea, nos quedamos en un momento de veras de que estás diciendo, oye, esto es el llevar la justicia así, ¿no? En el patio del salón, en un día espléndido, porque era un día muy bonito, y entonces la juez leyendo, se nos salían las lágrimas a los que estábamos ahí. Un momento crítico. Para mí, son de esos momentos que cambia todo, ¿no? Que dices, aquí cambia. Son de esos momentos del quiebre, ¿no? Fue la movilización del reconocimiento de dignidad. Que yo lo digo desde las palabras técnicas, ya desde la preconcepción de los derechos, ¿no? Pero me parece que fue para las niñas y los niños y la comunidad sentirse importantes, de que merecen las condiciones que les permitan estar felices o sentirse cómodos. La verdad fue una experiencia muy emotiva el ver cara a cara a las personas que están tras de un expediente, todo lo que podemos ayudar y todo lo que podemos hacer por ellos. Es otra forma de llevar la justicia en esta actualidad y fue algo que a nosotros como servidores públicos nos hizo volver a conectar con todas estas personas que para nosotros no son papeles, sino son personitas detrás de cada hoja. Y además inédito. Sí, inédito. Sí. ¿Te sientes parte de algo histórico? Yo me siento parte de esto, me siento muy agradecida. Entonces sí, para mí fue algo único y que compartí con toda mi familia, con todos mis amigos y que me gustaría claramente que se siguiera haciendo y no solamente en este juzgado, sino en México. Como les dije, este es un trabajo de ustedes, donde ustedes fueron con la juez y la juez habló con las autoridades y ustedes lograron todas estas cosas hermosas. Pero fíjense bien la posición de la juez, dictar la resolución de niños y niñas, ir a la escuela, dictar un proveído para ir a la escuela, estar con los niños, les llevó chocolates, o sea, esta justicia que dialoga con los quejosos, que son, al final del día, los niños y las niñas, y que está ahí con ellos, y que después hicieron una pequeña comida, y ahí estuvo. Entonces, ese poder judicial que se conecta con el asunto de esta manera. Lo que tenemos que entender es el poder judicial que estamos perdiendo, y que no vamos a recuperar. Nuestra querida compañera Margarita Ríos Farjat, la ministra. Muchas gracias. Yo no tengo más que agradecimientos para todo y para todos. En lo personal agradezco los desafíos que siempre nos hacen descubrir mayor temple que podemos seguir poniendo a las mejores causas. Siempre habrá muy buenas causas a las cuales dedicarnos. Y si en algo tenemos que trabajar las sociedades es en las infancias. Las infancias. Este problema que se daba en las escuelas de pedir que se desistieran, los desistimientos, por un asunto que tiene que ver con unas aseguradoras y padres de familia y un tema de síndrome de Down, que no me meteré por ahí a ver, es también la primera sala acaba de terminar. No basta el desistimiento de un amparo y ya, venga, ratifiquen y ya, no. Hay que constar que el desistimiento no cause una afectación a los niños, niñas y adolescentes. Estas son las medidas remediales que el sistema judicial debe de hacer. Estas son cosas que se presentan en la realidad. El sistema judicial lo que debe de hacer es tener la sensibilidad, inteligencia y conocimientos de ir tejiendo los caminos que ayuden al saneamiento del sufrimiento de las personas. Yo te hablaba de puentes de unión. Insisto mucho en los puentes de unión. ¿Por qué? Porque el amparo es eso. ¿Por qué? Porque no nos vamos a pelear con las demás autoridades. Cuando va la jueza a la primaria a leer, a compartir la resolución, lo que decían las mamás que estaban en este grupo, muy valientes y todos, decían, estamos muy contentas porque se contó la verdad. Haga de cuenta que a la gente la pusieron en contra mía, pero porque no sabía realmente lo que estaba pasando, sino que el director les estaba mintiendo, no les estaba diciendo cómo eran realmente las cosas.
y por eso ya después cuando la gente se dio cuenta de que el apoyo que había llegado era por parte de la demanda que nosotros habíamos puesto y entonces ya se fueron en contra del director. Entonces, ese contar la verdad era justamente decir que la mentira era lo que el director y otras madres de familia, hay que decirlo, habían ido tejiendo, habían ido narrando para pues desarticular esta organización, ¿no? Cuando la comunidad se da cuenta que estas mamás, que eran 2 o 3 mamás que seguían ahí al pie del cañón, pues eran parte de algo más grande. Entonces al final de la jueza nos buscan y nos dicen, a ver, Arturo, o sea, ¿nos pueden explicar bien? Porque a nosotros nos habían dicho que esto era por un programa de gobierno, que era por las autoridades, pero no sabíamos nada de esta demanda, ¿verdad? Entonces, pues... Que era parte de la escuela es nuestra. Que era parte de la escuela es nuestra, que claro, o sea, que eran pues dádivas de gobierno, ¿no? Y no, el hecho de que la jueza fuera la comunidad, lo que implicó fue que las otras personas que no estaban tan involucradas se dieran cuenta que fue gracias a que un grupo de mamás con sus hijos e hijas accionaron sus derechos y fueron lo suficientemente valientes para resistir. Vimos una penosa y vulgar feria de acordeones. O sea, ¿cabe realmente sentirse orgullosas, orgullosos de algo así? La prueba de fuego será adquirir legitimidad en el ejercicio. Por sus sentencias se les conocerá. Nosotros estamos orgullosos del proceso de este Poder Judicial. Que quede claro. Yo difiero un poco en el sentido de que de que se diga que el Poder Judicial Federal venía siendo protector en general, como bien lo dices, de los grupos minoritarios o de los grupos con necesidades. Realmente había una desprotección total y esto que estamos haciendo en Perteneces pues es algo excepcional, extraordinario. Y entonces ese momento fue para nosotros muy especial, porque también nunca lo habíamos hecho, o nunca habíamos logrado, o nunca le habíamos dado tampoco nosotros ese entendimiento, ¿verdad? Nos quedábamos con la resolución, pues para los niños, y también vimos la expansión la expansión del derecho, ¿no? O sea, creo que la abogacía comete el error de encasillar, de pensar de una forma muy limitada, ¿no? Y aquí fue un asunto muy disruptivo por las ideas de todos y de todas, ¿verdad? Entonces el asunto fue muy explosivo, ¿no? Porque nos dijo la juez, nunca se había hecho esto. Ella preguntó, porque como bien dice, les tuvo que pedir permisos y todo, o sea, no es una cosa que esté en el Poder Judicial, ¿verdad? Vamos a extrañar esta justicia que sí era cercana por otra que está llegando y que es de lo peor. No sabemos, yo no sé, o sea, yo lo que sí sé es que la que teníamos no era cercana, ¿no? Lo que sí sé es que la elección también tiene muchas cosas pues que ser criticadas. Y como bien dices, a mí me ha tocado estas luchas de los grandes temas, ¿no? Sí. Y las frustraciones que tú y yo hemos compartido con los colectivos, pues que te das cuenta que por más esfuerzos que hemos tratado de hacer, nuestra capacidad de maniobra se acotó y se eliminó, ¿no? Y se acabó. Entonces yo me regreso acá al pensamiento de alguna forma de Perteneces, que es diferente a esto, porque el pensamiento de Perteneces es más en lo local, primer efecto, y segundo, más en la escuela Ponciano Arriaga. El hacer que una jueza dicte una sentencia de lectura fácil y que vaya y se las platique a los niños como en un cuento, ¿no? Esto es acercarse. El hecho de que en los juicios nos admitan pruebas como las de testigos expertos, que esto no se estilaba tanto. Saber, tampoco es que vamos a buscar el hilo negro, que ya hubo otras cosas que estuvieron dispuestas a hacer lo que les toca y que no esperamos menos. Y que también podemos ser aliadas. O sea, aquí creo que si bien en mi caso yo no estoy de acuerdo con el proceso que se dio de la reforma, sí estaré con quien decida
utilizar los tribunales para el beneficio de las niñas y los niños. Alguien un día me dijo, oye, no, pues tú eres una persona muy fantasiosa porque con esto no vas a cambiar el sistema educativo mexicano. Y yo le decía, yo no me propongo cambiar el sistema educativo mexicano. Esa no es mi propuesta. Yo no me propongo que el sistema educativo funcione de los grandes aspectos. Esa no es mi propuesta. Mi propuesta es que los niños de la escuela Ponciano Arriaga tengan una escuela digna, ¿no? Entonces son dos enfoques. Sí, mi propuesta es esta escuela de Ponciano Arriaga que tenga baños. Esa es mi propuesta. Entonces yo pienso que en el contexto, hay que entender muy bien el contexto porque mira, todo es el contexto, todo es la narrativa. Siempre intentando, ¿verdad?, poner lo ético en el centro y de decir, a ver, el hecho de vencer el ego de la abogacía y poner en el centro a las personas, pues al final fue lo correcto porque se logró la reconstrucción de la escuela, se evitó poner en un riesgo a las mamás, a las infancias, y se logró que no solo eso, sino que se les reivindicara o que se les reparara ese daño a su reputación, ¿verdad? Que se les había hecho por el hecho no simple, ¿verdad? Al contrario, por el complejo hecho de exigir lo que por constitución ya se les... Por el acto heroico de pelear por tus derechos. Justamente. En esa reflexión y repensa, ya tenemos que estar defendiendo en otras formas, ¿no? Como es en las calles, a través de litigios sí, también, pero pues tendremos que usar otros argumentos. Otras estrategias. Porque yo creo que el derecho no es la vía por excelencia, ¿no? O sea, el derecho es institucional y el derecho lo mantenemos, o más bien con el derecho mantenemos el status quo. Aquí nada se va a ganar, en realidad, a la fuerza. Porque una fuerza se va a enfrentar entonces a otra y a otra. Uno de los consejos que me gusta dar a los estudiantes es aprendan a solucionar sus problemas, aprendan a evitar problemas y saber hacerlo. No es evitarlos porque sí, no seas lioso, punto, desístete de tu asunto. No, al contrario. Es simplemente tratar de generar un clima de diálogo, de comprensión, de facilitación de las cosas. Porque el día de mañana no van a alcanzar los jueces, ya no alcanzan. La realidad social no es solo jurídica, ¿no? Entonces es una realidad que se complementa de muchas dimensiones, claro. Y en ese sentido, pues creo que la nueva justicia tendrá que observar estas necesidades de que se requiere resolver problemas de las comunidades, no ser formalistas, no ganar juicios y sentencias, sino que esas sentencias atiendan a las problemáticas reales de lo que les están presentando las personas justiciables. La justicia es un lugar seguro. Es algo, o es alguien, me gusta mejor decirlo así, es alguien en que puedes confiar, porque la justicia tiene rostro y antes no estábamos en la conciencia de mostrar ese rostro. Y el rostro de la justicia no es nada más el juez. El rostro de la justicia es cada servidor público, desde la persona, el oficial de mantenimiento, los oficiales de mesa, los secretarios, los actuarios, la secretaria particular, todo el personal de administrativo, ¿sí? Esta es la justicia. La justicia son personas. No es algo abstracto, no es algo aislado, pero que tienen que ser personas muy conscientes y muy imparciales y despojarse de todo, hasta de su yo. Que sí, lo mismo, que no tengan miedo a hablar y que hagan que sus derechos valgan, que busquen personas a quien nos pueda ayudar, que no tengan miedo para que su escuela esté mejor. Que se puede, ¿verdad? Sí, que sí se puede y todo. Si la sociedad sabe exigir y pedir sus derechos, el Estado tiene que responder, porque el Estado es creado para satisfacer las necesidades del conglomerado social, de nadie más. Un Estado nace porque hay sociedad, y una sociedad nace porque hay personas, y esas personas somos tú y yo. Y tú y yo podemos exigir que nuestros derechos sean respetados, como lo hicieron estos pequeños que nos vienen a poner un gran ejemplo.
que hay esperanza. Y la esperanza no es un cliché, siempre ha estado en la infancia. Porque en la infancia están los sueños, en la infancia están las metas, y en la infancia, ahora vemos, está la posibilidad de hacerlos realidad.